Bueno, seguimos platicando sobre este muy relevante tema para nuestro país. Le doy muchísimas gracias al subsecretario Javier Treviño por acompañarnos el día de hoy en el estudio de Interfaz. Buenos días. Pues estamos a punto de iniciar un ciclo escolar muy especial, subsecretario. Cuéntenos un poco qué es lo que va a suceder durante este ciclo escolar. Bueno, es muy importante el inicio del ciclo escolar el próximo 20 de agosto porque casi 26 millones de niñas y niños de educación básica, de preescolar, de primaria y de secundaria, 1.200.000 maestros en 220.000 escuelas iniciarán sus actividades el 20 de agosto con el nuevo modelo educativo. Es muy importante porque llevamos meses trabajando de manera muy intensa en la Secretaría de Educación Pública. Primero, en la gran consulta nacional que se hizo para poder diseñar lo que hemos llamado los aprendizajes clave, es decir, el plan y programas de estudio, el currículum integrado de la educación obligatoria, de tal manera de que pudiéramos llegar a una propuesta pedagógica muy relevante para la educación en nuestro país. Entonces, ese es uno de los principales pilares de la reforma educativa, del nuevo modelo educativo, el currículum, el plan y programas de estudio, que inicia ahora el 20 de agosto en todas las escuelas. Al mismo tiempo que diseñamos el currículum, también pusimos un grupo muy relevante a trabajar de pedagogos, de expertos, de maestras, de maestros, de especialistas, de las academias mexicanas de la lengua, de la historia, de ciencias, en los nuevos materiales educativos. Estamos iniciando en este ciclo escolar con nuevos materiales educativos para primero, segundo y tercero de preescolar, para primero y segundo de primaria y para primero de secundaria. El próximo año, en el año 2019, se continuará con los nuevos materiales educativos, esperemos que así sea, para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria. Hoy estamos listos. Después de varios meses de trabajo con todas las autoridades educativas de los estados, es decir, con los secretarios y las secretarias de educación de los estados, definimos un plan de trabajo. ¿Para qué? Un plan de trabajo para asegurarnos que en las 220.000 escuelas el 20 de agosto inicien con los materiales. Ya distribuimos casi 200 millones de libros de texto, lo veíamos en el reportaje, muy relevantes para cada uno de los niveles, para todos los grados. Ya están esos libros de texto en las bodegas, en los almacenes, en los estados. Ahora corresponde a los secretarios de educación de los estados llevar esos libros a cada una de las escuelas en todos los rincones del país. Vamos a estar supervisando, vamos a estar trabajando con ellos. Pero también en ese plan de acción de distribución de libros nos enfocamos en la capacitación de los maestros. Era muy importante poner a disposición de todas las maestras y maestros una plataforma digital en la cual pudieran conocer y pudieran capacitarse sobre el nuevo currículum, los nuevos planes y programas de estudio. Y desde fines de enero que pusimos a disposición de los maestros esta herramienta, más de 900.000 maestros ya se han capacitado en los nuevos planes y programas. Así es de que estamos listos, muy entusiasmados para el inicio del ciclo escolar el 20 de agosto. Y bueno, además, subsecretario, no solo se trata de estrenar libros nuevos, sino que es todo un cambio, digamos, de paradigma de la educación en México. Así es. Es decir, uno de los cambios más trascendentales, por ejemplo, es que en vez de tener que los niños memorizar, digo, obviamente siempre hay que memorizar cierta información, pero pues, ¿de qué les va a servir si tienen este tipo de aparatos en los cuales en la punta de sus dedos están todas las respuestas a las preguntas que pueden tener? Es más bien enseñarlos a aprender, ¿cierto? Exacto, aprender a aprender, aprender a convivir. Y lo que es fundamental es que en este nuevo currículum, en los nuevos planes y programas de estudio, hemos trabajado en 3 pilares fundamentales con una nueva pedagogía. El primer pilar es el de los campos de formación académica. ¿Qué significa esto? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Y en lenguaje y comunicación hablamos no solamente del español, sino de las lenguas originarias en caso de los niños indígenas, pero también del inglés, ya sea como segunda o como tercera lengua. Es muy importante el desarrollo de este primer pilar del currículum. Pero no nos podíamos quedar ahí. La educación y la nueva pedagogía requería fortalecernos en el segundo pilar, que es el desarrollo personal y social de las niñas y niños, es decir, la educación socioemocional, incluyendo la educación física, el arte y cultura en la escuela, salud en la escuela.
de tal manera de que podamos ir avanzando de manera simultánea, paralela, también en el desarrollo de estas habilidades personales y sociales de las niñas y niños. Y luego incluimos una innovación importante, la autonomía curricular. Por primera vez en México y por primera vez ahora ya inicia en este ciclo escolar este campo, este pilar del nuevo currículo. ¿Qué significa autonomía curricular? Significa que cada escuela en el país va a poder decidir un porcentaje de su currículum. Es decir, algunas escuelas van a querer concentrarse en profundizar en los campos de formación académica, algunas en lenguaje y comunicación, en pensamiento matemático y dedicar más tiempo a eso. Otras escuelas van a querer dedicar más tiempo al desarrollo personal y social de los niños. Otras escuelas van a querer desarrollar nuevos campos como la robótica, la programación, la educación financiera, la educación ambiental, también lo pueden hacer. Otras escuelas van a querer enfocarse en los temas regionales y locales, que es muy importante, y otras en proyectos de desarrollo comunitario. Así es de que hay un campo importante, tenemos ya los lineamientos, hemos trabajado en un programa piloto, hemos capacitado a los maestros, hemos trabajado con las autoridades educativas estatales para que las escuelas puedan tener este grado de flexibilidad, de autonomía. Así como les hemos dado en otra de las estrategias que se llama la escuela al centro, una mayor autonomía de gestión a las escuelas, un fortalecimiento a los consejos técnicos escolares, es decir, al director y a los maestros para que definan su plan de trabajo, su ruta de mejora, el trabajo con los padres de familia, el poder canalizar recursos directos a la escuela para que puedan hacer frente a las necesidades más inmediatas en cada escuela. Bueno, pues hoy también se añade esta flexibilidad al permitir que las escuelas definan un porcentaje de su currículum. Entonces son 3 pilares fundamentales del nuevo currículum, de los nuevos planes y programas, que a la vez van a fortalecerse con una nueva pedagogía. Tú lo mencionabas muy bien hace un momento. En lugar de que los niños memoricen, como nos tocó a muchos de nosotros en el pasado, bueno, ahora es despertar esa habilidad crítica de los niños, que trabajen en equipo, que hagan preguntas, que puedan tener más materiales. Hemos desarrollado también un prototipo del aula Aprende 2.0, en donde la tecnología es fundamental. Ya tenemos más de 800 aulas instaladas con equipo de cómputo, con conectividad, y en donde hay una serie de plataformas digitales con contenidos que pueden ser de utilidad para las niñas, para los niños, para los maestros, para los padres de familia. Así es de que es un nuevo planteamiento curricular. Hay muchísimo que hablar. ¿Le parece si vamos a hacer una breve pausa y seguimos platicando sobre este nuevo modelo? Estamos en Interfaz, no se vayan, platicando con el subsecretario Javier Treviño. Seguimos en Interfaz, se une con nosotros a la conversación Ruth Alarcón. Bienvenida, nuestra directora de producción. Subsecretario, muchas gracias. Estamos platicando con el subsecretario Javier Treviño y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos de las aulas Aprende, estas pues que están intentando poder guiar en esta era de la información, de las tecnologías de la comunicación a los niños con una serie, además de obviamente la accesibilidad y la conectividad, pues con una serie de materiales y de programas para que sepan utilizar estas herramientas. Es correcto, iniciamos un programa piloto, se llama Aula Aprende 2.0, en el cual hoy ya en 15 entidades estamos instalando más de 800 escuelas el Aula Aprende 2.0. ¿Qué significa esto? Que hemos trabajado con diferentes empresas para que podamos tener un servicio integrado de conectividad en la escuela, de poder establecer un aula de medios o un aula con equipo de cómputo y que pueda, al estar conectado, también tener la capacitación de los maestros para que puedan utilizar la tecnología. El Aula Aprende 2.0 utiliza pues una plataforma digital muy relevante en donde ya, bueno, todos la podemos consultar en www.aprende.edu.mx, donde se pueden consultar todos los recursos digitales, los niños, los maestros, los padres de familia, y que se van a estar utilizando. Pero lo importante y lo relevante es cómo la tecnología tiene que estar integrada en el modelo educativo. Claro. No es un asunto que solamente sea el hecho de distribuir o de dotar escuelas con aparatos electrónicos, sino lo importante es la capacitación, el entrenamiento de los maestros, el uso de la plataforma digital y que esto se pueda replicar. Es un programa piloto en el cual hemos aprendido muchas lecciones, esperamos que en el futuro se siga replicando y que podamos llegar a la totalidad de las escuelas, pero es un modelo integral en el cual incluye
la capacitación de los maestros, el establecimiento de la conectividad, que es fundamental, y el uso de la tecnología. El tener una computadora no significa que un niño va a mejorar en su aprendizaje de manera instantánea. Lo que se requiere realmente es poder tener todos los recursos digitales y al mismo tiempo tener la capacitación de los maestros para que esto pueda ocurrir. Entonces, esto es integral del modelo educativo, pero lo fundamental es que nos concentramos en los campos de formación académica, en el desarrollo personal y social de las niñas y niños, en la autonomía curricular, en los nuevos materiales educativos que ustedes, bueno, pues lo pudieron ver en el reportaje, son extraordinarios. Déjenme decirles algo bien interesante. Por primera vez en la educación en México, cuando una niña, cuando un niño termine sus 3 años de preescolar, habrá tenido contacto con 120 libros. Es decir, 120 libros a lo largo de los 3 años de preescolar. Es decir, van a tener toda la opción de tener los libros en la escuela, de llevarlos a casa, de compartirlos, de lograr que sus padres o sus hermanos se los lean, que la educadora también o el educador se los lea en la escuela, poder trabajar con ellos, pero nos estamos asegurando de que a lo largo de esos 3 años la niña y el niño tengan ese contacto con 120 libros. Hoy nada más tienen contacto con 3 álbumes. Sí. Van a tener contacto con 120 libros. Es importante. Y después, si ustedes tienen la oportunidad de hojear y de ver los nuevos libros de primero y de segundo, tanto de español como de matemáticas, como de conocimiento del medio, pues van a ver la nueva pedagogía para que despertar esa curiosidad en los niños y que puedan aprender y que puedan trabajar en equipo y que puedan tener una mejor educación, capacidad para aprender a aprender. Muy bien. Subsecretario, estas aulas de las que nos platica, aulas digitales, ¿en dónde están? ¿En qué zonas geográficas las podemos encontrar? En todo el país, están en 15 entidades del país. Ahora hicimos un programa piloto, el cual estuvimos trabajando con diferentes organizaciones. Es un programa piloto en el cual se están terminando de instalar las 825 aulas en todo el país, en las diferentes regiones. Y lo importante es que a partir de este programa piloto que está funcionando y va a estar funcionando a partir del 20 de agosto en 15 entidades del país, pues podamos replicarlo, podamos reproducirlo en el resto de las entidades, en el resto de las escuelas que puedan participar. Es un modelo que no solamente se puede aplicar por el gobierno federal, sino los gobiernos estatales van a tener ese modelo para que también ellos puedan multiplicar. Muy bien. ¿Se dio prioridad, perdón, a alguna zona? No, a todo el país. A todo el país. A todo el país, todas las regiones del país. Era importante tenerlo. Lo importante en este momento es que pudiéramos tener un servicio administrado. Es decir, que pudiéramos tener una contratación que es una renta de la conectividad del equipo para que nunca quedemos obsoletos y se pueda seguir actualizando todo el tiempo. Y participan empresas del sector privado en la conectividad y en el equipamiento de las escuelas. Eso es un punto muy importante porque a veces el mantenimiento resulta que hace por los eso equipos cuando se obsoletos. distribuyen equipos y si no se tiene la actualización, pues quedan obsoletos de una manera, y tenemos arqueología tecnológica muy rápidamente. Entonces lo que necesitamos es estar actualizando los equipos, por eso se requieren estos esquemas modernos de arrendamiento para que se puedan estar actualizando constantemente y sean los proveedores los responsables de mantener esa actualización. Claro, de actualizarlos. Y volviendo un poco a los libros de texto, subsecretario, es muy interesante pues todo el grupo de gente, de expertos, de academias, de estudiosos que colaboraron en la realización de estos libros que realmente pretenden generar un cambio en la forma de educar a los mexicanos. Platíquenos un poco más sobre esto, cómo se involucró la Academia Mexicana de la Historia, de la Lengua, etcétera. Bueno, es correcto. Iniciamos primero con la gran consulta para definir los planes y programas, en donde participaron pues todas las organizaciones de la sociedad, todos los expertos, organizaciones empresariales, maestros de todo el país. Claro. Ahí definimos los aprendizajes clave y el perfil de egreso de las niñas y niños al terminar cada uno de los niveles, cada uno de los grados. Entonces, elaboramos un documento que se llama La educación de México en el siglo XXI, el perfil de las niñas y niños al terminar el preescolar, la primaria, la secundaria. ¿Qué tipo de mexicanas, de mexicanos era lo que estábamos intentando formar? Entonces, ahí participaron expertos. Pero después de tener el plan y programas, el currículum, creamos equipos de trabajo importantes para poder elaborar los nuevos materiales educativos. Entonces, en estos equipos de trabajo que hay
expertas muy destacadas de las diferentes universidades, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, de las diferentes instituciones, de la Universidad Pedagógica Nacional, de instituciones privadas, en donde formaron equipos de trabajo. Equipos, por ejemplo, para lenguaje y comunicación, para español, tanto para primero y segundo, para integrar los materiales de una manera articulada, pero también eficaz para la enseñanza de los niños a leer y escribir. Equipos para trabajar en los temas de matemáticas o en los de ciencias, en conocimiento del medio. Entonces esos equipos estuvieron trabajando durante meses de manera muy ardua, junto con maestras y maestros frente a grupo. Claro, Lo que era importante es ver cómo se utilizan los materiales y cómo son eficaces en el salón de clases. Claro. Y los probamos en los salones de clase, esos materiales, de tal manera que cuando ya llegáramos con los nuevos libros, que ustedes los vieron ahí en la pantalla, en el reportaje, y cuando los vean ahora y lo estén trabajando los niños, van a tener una nueva experiencia. Pero además, recuperamos lo que hacía mucho tiempo en México no se hacía, los libros para el maestro. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y Claro nos que sí. platica de estos libros para el maestro, que son una parte fundamental para que se logre hacer este modelo? Así es. Estamos en Interfaz, no se vayan, seguimos en esta plática. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Seguimos en esta interesantísima, fascinante charla con el subsecretario Javier Treviño. Nos está explicando, desmenuzando todo lo que va a suceder en este nuevo ciclo escolar. Muy emocionante. Yo no sé, Ruth, pero yo estoy muy emocionada por todas las posibilidades que se van a abrir para los niños y jóvenes mexicanos a partir de este nuevo ciclo. Y antes de irnos a la pausa, pues platicábamos un poco más de los libros de texto, de cómo se logró generar estos materiales de apoyo tan sólidos. Sin embargo, hay otra parte que es los libros que apoyan a los maestros a poder aplicar todo esto de la mejor forma. Es correcto. Al mismo tiempo que elaboramos nuevos libros de texto para las niñas y niños, ahora de primero y segundo, estamos con los equipos trabajando para que en el próximo ciclo escolar tengan los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Es el compromiso que se había hecho por parte de la Secretaría de Educación de tener recuperar los libros para el maestro. Es decir, que los maestros tengan su libro, tengan su guía y puedan utilizar mucho mejor el aprendizaje en el salón de clases. Es decir, el nuevo modelo educativo es cómo acercar a la autoridad educativa federal y local al salón de clases. Claro. La escuela debe estar en el centro del sistema educativo, el salón de clases es lo más importante, el aprendizaje de los niños es lo fundamental. La reforma educativa tiene que ver con las niñas y los niños. Primero están las niñas y los niños, eso es lo fundamental. Y en esta nueva tarea, bueno, es que estos materiales sean relevantes y que se puedan conjugar con recursos tecnológicos también que están a disposición de todas y todos en las escuelas y en la casa y se puedan utilizar. Además, quiero mencionar que en la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, en la página de internet de la CONALITEG, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, todos podemos consultar de manera digital todos los libros de texto. Ahí están todos los libros de texto para todos los grados y todos los niveles. Tanto los nuevos como los que se van a seguir como los que utilizando. están ahora se reimprimieron y vamos a seguir trabajando en la elaboración de los nuevos materiales educativos. Como les decía, cuando hablamos del nuevo modelo educativo, eso tiene que quedar muy claro para quienes nos están viendo y escuchando. El nuevo modelo educativo tiene que ver con 5 ejes fundamentales. El eje del que hemos estado hablando, el currículum, los nuevos planes y programas. El eje de la escuela, cómo poner a la escuela en el centro de todos nuestros afanes, de todos nuestros esfuerzos, acercar a la autoridad educativa, a supervisores, a directores, al salón de clases, eso es fundamental. El eje de los maestros, pero los maestros significa la capacitación, el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, el entrenamiento y al mismo tiempo la evaluación de su desempeño, que es muy importante, y que sea el conocimiento, el mérito, lo que define si un profesional ingresa al servicio público educativo, si permanece y si es promovido y si tiene incentivos. Y luego está el eje de la equidad y la inclusión, que eso es fundamental, porque la gran batalla de México en el siglo XX fue la batalla por la cobertura en la educación básica. Hoy tenemos 100% de cobertura en la educación básica, que bueno, muy importante, pero la gran batalla del siglo XXI es llevar una educación de calidad con equidad a todos los rincones del país. Y finalmente el eje de la nueva gobernanza del sistema educativo. ¿Qué es eso?
significa la colaboración que existe entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, el sindicato, los maestros, las organizaciones de la sociedad civil, los padres de familia, todos los actores del sistema educativo. Entonces, cuando se habla de reforma educativa, modelo educativo, es algo que va más allá del tema único de la evaluación de los maestros. Claro. Y para nosotros en educación básica lo que es fundamental es el currículum, los planes y programas, la escuela, el aprendizaje de las niñas y los niños, la pedagogía. Es una importante conversación pedagógica. Muy bien, subsecretario, ya conocimos un poco de estos libros de texto que vamos a tener en las aulas, pero también hay una implementación de libros de texto que tendremos posibilidad de llevar a casa para este fomento a la lectura. Por supuesto, por eso trabajamos con la Academia Mexicana de la Lengua. No solo para dos cosas. Uno, con los expertos de la Academia Mexicana de la Lengua que revisaron todos los libros y le pusieron su sello de garantía de calidad, es decir, están bien escritos. Eso era muy importante, trabajar con ellos, con la Academia Mexicana de la Lengua, y están revisados estos libros. Ortografía, muy importante. Pero por el otro lado, también la Academia Mexicana de la Lengua participó en la elaboración de libros de lectura, que los niños tienen ahora un libro de lectura en primero y un libro de lectura en segundo, con lecturas de autores pues muy destacados, tanto mexicanos como internacionales. Y esas lecturas pues son para que las disfruten no solamente los niños en el salón de clases, sino las pueden llevar a casa. El llevar los niños los libros a casa, en muchas de las casas los libros de texto gratuitos se convierten en la columna vertebral de las bibliotecas de las casas, del inicio de una biblioteca de la casa en todas las comunidades más apartadas del país, en las diferentes comunidades. Y qué bueno que esto ocurra. Y son extraordinarios, están muy bien ilustrados los libros, son extraordinarias las lecturas escogidas por la Academia Mexicana de la Lengua. Muy bien. Y bueno, solamente eso es un pequeño fragmento, podríamos estar pues la misma cantidad de tiempo que se llevó en diseñar este modelo educativo platicando sobre él. La verdadera prueba de fuego será el próximo 20 de agosto. Así es, Ana, pero además lo que es importante es que un esfuerzo de esta magnitud, de esta ambición, con este interés de poder fortalecer el aprendizaje de las niñas y niños, requiere continuidad, perseverancia, disciplina en la implementación. Miles de mexicanas y mexicanos hicimos un gran esfuerzo para poder tener nuevo currículum, nuevos planes y programas, nuevos materiales educativos, ya están a la disposición. Lo que es importante es continuar, porque el esfuerzo se verá en algunos años, pero lo importante es mantener la perseverancia en la implementación. Claro, y además entender que el diseño de este nuevo modelo educativo no está cerrado, sino todo lo contrario. Está hecho para que vaya evolucionando, adaptándose, y pues esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de este próximo 20 de agosto. Seguramente, pues como le digo, tendrá muchísimo éxito, hay mucha emoción por esta aplicación. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Ojalá podamos seguir platicando en los subsecuentes meses para ver cómo se va recibiendo y cómo se va pues haciendo realidad este sueño del modelo educativo. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, subsecretario. Seguimos aquí en Interfaz, no se vayan porque tenemos muchos más temas. Va a estar con nosotros el Museo Nacional de Arte.